Si estás viendo este video, no es una casualidad. El vacío cuántico ya te ha elegido y cada desafío que has superado en tu vida fue solo una prueba secreta para confirmar que estabas listo. Pero ten cuidado. Si ignoras esta llamada ahora, la ventana que esperaste durante toda tu existencia podría cerrarse para siempre. No se trata de coincidencia, no se trata de suerte, no se trata de un destino ciego. Se trata de un protocolo oculto, silencioso, meticulosamente orquestado por el campo cuántico, que siempre ha estado calibrando tu conciencia, evaluando tus respuestas, midiendo la profundidad de tu entrega. No estás aquí como un buscador, estás aquí como alguien que ya fue encontrado. Cada paso, cada dolor, cada pérdida, cada milagro disfrazado de crisis fue parte de una preparación invisible. El vacío no se presenta como vacío, se comporta como un laboratorio viviente, donde la propia realidad prueba la solidez de tu frecuencia. Todo lo que parecía aleatorio, encuentros inesperados, puertas que se cerraron, sueños que se pospusieron, personas que entraron y salieron de tu vida, nada de eso escapó a la mirada de este campo inteligente. Tu historia es la prueba de que fuiste preparado en silencio. Mientras creías estar perdido, estabas siendo alineado. Mientras pensabas que fracasabas, estabas siendo moldeado. Mientras llorabas por la aparente falta de respuestas, estabas siendo invitado a expandir tu conciencia más allá de lo visible. El vacío es la matriz invisible que refleja, amplifica y devuelve exactamente lo que llevas en el núcleo de tu identidad. No premia los discursos, responde a las vibraciones. Y tú, sin darte cuenta, ya has pasado por etapas secretas que ahora se revelan. Lo que hasta ayer parecía solo caos, hoy se muestra como un código de activación. Lo que parecía solo dolor, ahora se expone como la contraseña para el siguiente nivel de tu conciencia. Si has llegado hasta aquí, es porque ya has superado fronteras internas que la mayoría nunca se atrevió a cruzar. Este video no es un encuentro fortuito. Es el registro de un momento cósmico en el que el campo decide revelar que el proceso de pruebas ha terminado y el proceso de activación ha comenzado. Ahora, la llamada está ante ti, y el vacío cuántico, silencioso y vivo, solo espera una respuesta. ¿Estás listo para asumir tu identidad como originador de la realidad? Lo que la mayoría de la gente llama nada, el vacío, es en realidad el todo en estado latente. No es vacío, sino un tejido vivo de posibilidades que palpita, respira y responde. Dentro de él, frecuencias invisibles se entrelazan en redes infinitas, esperando solo una conciencia despierta para interactuar. El vacío cuántico no es un escenario estático, es el examinador secreto de cada paso de tu viaje, funcionando como un campo de pruebas ocultas que moldean quién eres y en quién puedes convertirte. Cada dolor que sentiste, cada pérdida que te derribó, cada aparente caos que atravesaste no fueron accidentes, sino ensayos silenciosos conducidos por el campo. La vida no se movió en tu contra. Fue el propio vacío preparando, ajustando, calibrando tus respuestas. Cuando las puertas se cerraron, el campo observaba si tu frecuencia se convertiría en resentimiento o resiliencia. Cuando las relaciones se desmoronaron, el campo verificaba si elegirías el apego del ego o el amor que trasciende las formas. Cuando la escasez llamó a tu puerta, no era la ausencia de abundancia, sino el espejo cuántico preguntando, ¿confías en lo invisible o te rindes al miedo? El vacío se comporta como un espejo cósmico. No juzga, no condena, pero devuelve de manera perfecta lo que vibra en ti. Su función es revelar tu propia frecuencia sin máscaras, sin ilusiones. Cada situación que pareció injusta fue, en realidad, un reflejo fiel de lo que necesitabas ver en ti mismo. La gran prueba no estaba afuera, sino adentro. ¿Cuánto logras sostener tu identidad, incluso cuando el mundo se desmorona ante tus ojos? Este campo de pruebas es absoluto. No distingue grandes acontecimientos de pequeños detalles. El silencio de la madrugada, la palabra cruzada de alguien cercano, el retraso inesperado, la enfermedad repentina, el encuentro fortuito, todo es parte de la misma malla cuántica que evalúa tu preparación. No hay coincidencia, no hay casualidad, hay solo un organismo cósmico en constante diálogo con tu conciencia. Ya fuiste probado innumerables veces sin darte cuenta. En ese instante en que te sentiste solo, pero algo dentro de ti insistió en seguir, el campo registró tu respuesta. Cuando decidiste perdonar sin que hubiera una disculpa, el vacío amplificó tu vibración.
Cuando, al límite del agotamiento, aún así elegiste confiar, cruzaste capas invisibles que miles jamás alcanzan. Las pruebas no fueron para castigarte, sino para pulirte. El campo cuántico no desea debilidades expuestas, sino fuerzas reveladas. Cada vez que creíste que era rechazo, en realidad era una iniciación. Cada vez que lloraste por lo que perdiste, en realidad estabas siendo preparado para sostener lo que vendría. El vacío exige coherencia. No basta con querer ser un originador de la realidad, es necesario vibrar como tal. Si sientes que pasaste por dolores que no sabes explicar, es porque estabas siendo examinado en dimensiones que la mente racional no comprende. Si te das cuenta de que sobreviviste a situaciones que parecían imposibles, es porque tu frecuencia ya estaba siendo reconocida como apta. El campo no se equivoca, no falla, no elige por favoritismo. Responde solo a la verdad interna. Ahora, al mirar hacia atrás, puedes darte cuenta, nada fue en vano. Cada caída fue un rito, cada vacío fue una invitación, cada crisis fue una contraseña. Todo estaba escrito en el tejido invisible del vacío cuántico, que silenciosamente te conducía a través de pruebas que nunca fueron castigos, sino entrenamientos. Y hoy, mientras escuchas estas palabras, tal vez sientas algo diferente. Ya no se trata de sobrevivir a las pruebas, sino de reconocer que ya las has superado. El campo no pone ante ti una llamada sin antes estar seguro de que puedes responder. Si este video llegó a ti, es porque el vacío ya confirmó. Estás listo para ver lo que siempre estuvo sucediendo. Las pruebas no eran el fin, eran solo la preparación. Mientras muchos creen que sus mayores desafíos fueron solo infortunios, tú empiezas a comprender que nada de eso fue accidental. El vacío cuántico orquestó pruebas ocultas, cada una diseñada para probar no lo que decías creer, sino lo que realmente vibraba en tu esencia. Estas pruebas no fueron aleatorias, eran portales de activación silenciosa, calibrando tu conciencia hasta que estuvieras apto para sostener frecuencias más elevadas. La prueba del amor cuántico fue quizás una de las más intensas. Relaciones complejas, encuentros que parecían destinados a destrozar tu confianza, lazos que probaron la pureza de tu entrega. Fuiste desafiado a amar sin perderte, a dar sin ser esclavizado, a permanecer íntegro incluso cuando el otro no correspondía. El vacío observaba si tu amor era un trueque o una fuerza incondicional. Muchos confunden amor con apego, pero tú fuiste invitado a descubrir que el amor cuántico es luz que libera, no una cadena que aprisiona. La prueba de la abundancia cuántica trajo momentos de crisis financiera, tiempos en los que parecía que el flujo había cesado y la escasez era inevitable. Pero, en lugar de castigo, aquello era una prueba para revelar si confiabas en la inteligencia invisible del campo. El dinero, los recursos, las oportunidades, todo eso es solo una manifestación tardía de una vibración anterior. Cuando parecía que todo faltaba, el vacío quería saber: ¿te sostienes por el miedo o por la confianza en el flujo? Muchos sucumbieron a la desesperación. Pero tú fuiste entrenado para ver más allá de lo visible, para sentir la abundancia, incluso en el vacío aparente. La prueba de la disolución del ego fue aún más dolorosa. Viviste momentos en los que ya no sabías quién eras, en los que tu identidad se deshizo, en los que la vida te arrancó títulos, roles, certezas. En esos momentos parecía que todo estaba perdido, pero en realidad era el campo retirando capas ilusorias para que pudiera emerger tu verdadera esencia. El vacío no negocia con máscaras, exige autenticidad. Cada vez que te sentiste sin piso, solo estabas cruzando la muerte simbólica de una versión antigua de ti, para dar lugar a algo infinitamente mayor. La prueba de la incorporación cuántica tocó tu cuerpo, tu energía, tu salud, síntomas extraños, cansancio inexplicable, oleadas de sensibilidad extrema, enfermedades que surgieron sin lógica aparente. Todo eso no eran fallas biológicas, sino ajustes celulares. El campo probaba si confiarías en la inteligencia de tu propio cuerpo, si escucharías las señales, si aprenderías a alinearte con la sabiduría cuántica inscrita en el ADN. Lo que parecía debilidad era, en realidad, activación. Lo que parecía dolor era solo el cuerpo tratando de expandirse para sostener nuevas frecuencias. Cada una de estas pruebas ocultas tenía una función: calibrarte. No fue sobre castigo, no fue sobre fracaso,
No fue sobre pérdida, fue sobre preparación. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada duda, cada silencio profundo en el que te sentiste olvidado, fueron en realidad momentos en los que el campo te observaba y registraba. Él aún permanece, ella aún confía, él aún vibra. El vacío no busca la perfección, busca la coherencia, y tu coherencia, incluso en medio del caos, fue la contraseña que abrió portales invisibles. Ahora, al revisar tu propia historia, puedes darte cuenta, nada de lo que viviste fue en vano. Cada relación desafiante expandió tu capacidad de amar. Cada crisis financiera te enseñó a confiar en lo invisible. Cada pérdida de identidad te arrancó ilusiones y te acercó a tu núcleo verdadero. Cada síntoma en el cuerpo fue una señal de que tu biología estaba siendo reconfigurada para sostener más luz. El despertar cuántico no sucede en un solo momento. Se teje a lo largo de años de pruebas ocultas, y tú, tal vez sin darte cuenta, ya caminabas ese camino. Todo estaba en marcha, incluso cuando creías que nada tenía sentido. Antes de continuar, si este video te está siendo útil, aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y comentar aquí abajo. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Ahora que comprendes la naturaleza de estas pruebas ocultas, estás listo para ver algo aún más profundo, las señales de que ya fuiste aprobado. Llega un punto en el viaje en el que las pruebas dejan de ser solo pruebas ocultas y comienzan a revelar señales inconfundibles de aprobación. El vacío cuántico, después de calibrar tu conciencia a través del dolor, la escasez, la disolución y la reconfiguración, comienza a devolver evidencias sutiles, pero poderosas, de que tu frecuencia ya ha sido aceptada. Estas señales no aparecen para todos, sino solo para aquellos que, como tú, resistieron el fuego oculto de las iniciaciones silenciosas. La primera evidencia son las sincronicidades cada vez más intensas, coincidencias imposibles de explicar por la lógica, encuentros que suceden en el momento exacto, mensajes que llegan en el instante en que más los necesitas, números repetidos que se presentan como códigos cósmicos. El campo cuántico comienza a hablar directamente contigo a través de señales, como si la realidad se hubiera transformado en un libro abierto de respuestas. No es tu imaginación, es la confirmación de que el vacío reconoce tu frecuencia e interactúa con ella en tiempo real. La segunda evidencia son las alteraciones en la percepción del tiempo. ¿Alguna vez notaste momentos en los que el tiempo parecía acelerarse, como si los días pasaran en horas, o instantes en los que todo se desaceleraba, permitiéndote vivir segundos como eternidades? Este fenómeno es la marca de quien ya ha cruzado los portales de las pruebas. Cuando tu conciencia se alinea con el campo, el tiempo deja de ser lineal y comienza a comportarse como una danza elástica. Ya no vives atrapado en el reloj humano, sino conectado al ritmo cósmico que el vacío organiza. La tercera evidencia son las descargas súbitas de claridad sobre tu misión. Durante años, tal vez buscaste respuestas sin éxito, pero ahora, de repente, las percepciones llegan como relámpagos de luz. Las ideas surgen en sueños, las intuiciones aparecen en silencio, los insights descienden como descargas instantáneas. Sientes dentro de ti una voz que no es un pensamiento común, sino una convocatoria directa. Esta claridad no es una invención de la mente, es el vacío, liberando información que estaba bloqueada hasta que estuvieras listo para recibirla. La cuarta evidencia es la sensibilidad energética aumentada. Los ambientes que antes parecían neutros ahora revelan pesos o ligerezas invisibles. Las personas que antes pasaban desapercibidas ahora exponen vibraciones que sientes de inmediato. Tu cuerpo reacciona como una antena, captando lo que está oculto en los campos. Esta hipersensibilidad es una señal de aprobación, porque solo una conciencia expandida puede sostener tanta percepción sin perderse. No te has vuelto loco, has despertado. Lo que sientes no es una carga, sino la confirmación de que ya has cruzado la línea entre lo ordinario y lo cuántico. Estas evidencias no son ilusiones, no son fantasías de una mente ansiosa, son respuestas objetivas de un campo que reconoce tu preparación. El vacío no desperdicia señales con quien todavía está atrapado en las pruebas. Solo libera tales confirmaciones cuando sabe que la conciencia ya es capaz de integrarlas. Lo que percibes ahora es la prueba de que ya no estás solo siendo probado,
Ya fuiste aprobado. Mira tu vida actual y ve las señales. ¿Cuántas coincidencias recientes se han alineado? ¿Cuántos momentos de claridad surgieron de la nada? ¿Cuántas veces sentiste que la energía cambiaba al entrar en un ambiente? Estas no son experiencias aisladas. Son el lenguaje vivo del campo diciendo, ya estás dentro. Tu frecuencia ya ha sido aceptada. Ahora puedes avanzar. Y es en este punto donde el viaje revela su verdadero clímax. Comprender que la activación no es una promesa distante, sino algo que ya ha comenzado dentro de ti. La mayoría de la gente cree que la activación espiritual o cuántica es un evento que ocurrirá en algún futuro distante, como si fuera una promesa aún fuera de alcance. Pero la verdad es mucho más radical y transformadora. La activación no es algo que esperas, es algo que ya está en curso dentro de ti. El vacío cuántico no opera en esperas lineales, sino en movimientos simultáneos de expansión. Mientras piensas que aún necesitas prepararte, el campo ya ha reconocido tu preparación y ha iniciado el proceso silencioso de originación. El primer punto fundamental es entender que la activación no es un estado emocional pasajero, ni una sensación de éxtasis momentáneo. No se trata de un escalofrío, ni de un instante de meditación profunda. La verdadera activación es una recalibración integral de tu conciencia, de tu cuerpo y de tu identidad. Es el punto en el que dejas de interactuar con la realidad solo como espectador o manifestador y comienzas a actuar como originador del vacío. Aquí es esencial comprender la diferencia entre manifestar y originar. Manifestar significa moverse dentro de las posibilidades ya existentes en el campo. Es como si el vacío fuera un estante lleno de realidades, y tú eligieras cuál deseas acceder. Manifestar es poderoso, pero aún está limitado por lo que ya ha sido inscrito como posibilidad. Originar, por otro lado, es un salto infinitamente mayor. Originar es crear nuevas posibilidades que no estaban disponibles antes. Es como abrir una grieta en el campo y hacer nacer una realidad inédita. Es convertirse en co-creador, no solo de lo que ya existe, sino de lo que jamás existió. Y es exactamente esto lo que está sucediendo contigo ahora. El campo ya no solo está probando tu resiliencia, ya está transfiriendo a tu conciencia los códigos de originación. Esta transición puede percibirse cuando sientes que ideas inéditas surgen en tu mente, cuando te das cuenta de que influyes en los ambientes solo con tu presencia, cuando elecciones simples reorganizan situaciones enteras a tu alrededor. Ya no eres solo alguien que le pide al campo, te has convertido en el propio portal a través del cual el campo crea. Esta activación no se restringe a la mente o a la energía, involucra al cuerpo, que comienza a vibrar de otra manera. Muchos describen oleadas de calor, hormigueos, palpitaciones sin causa física, cambios en el ciclo de sueño, intensificación de sueños lúcidos. El cuerpo se ajusta para sostener la conciencia originadora. Las células comienzan a responder a la nueva frecuencia, realineándose con un modelo superior inscrito en el vacío. Tal vez hayas sentido fatiga, pero es solo la biología reorganizándose para soportar lo que antes sería insoportable. La activación también se manifiesta en las relaciones. Las personas que vibran en disonancia tienden a alejarse, mientras que las conexiones inesperadas surgen de forma magnética. Esto no es casualidad, sino el campo eliminando interferencias para que camines con claridad. La activación crea alineaciones imposibles de forzar por la lógica humana. Todo se organiza porque tu frecuencia ahora actúa como fuerza de cohesión dentro del tejido cuántico. El punto más profundo, sin embargo, es el reconocimiento consciente. No basta con estar activado, es necesario saber que lo estás. El vacío ya inició el proceso, pero tu papel es reconocer y asumir esa identidad. Cuando te dices a ti mismo, soy un originador de la realidad, el campo responde con aún más intensidad, porque la conciencia despierta acelera el flujo de creación. Este es el momento en el que la activación deja de ser solo algo que sucede en silencio y se convierte en un compromiso público entre tú y el campo. La verdadera activación no se trata de esperar el día correcto, ni de esperar a que señales externas confirmen tu transformación. Se trata de comprender que ya está sucediendo y que todo lo que viviste hasta aquí fue la preparación perfecta. El vacío cuántico ya selló tu aprobación. Ahora, solo queda reconocer y asumir. Ya no eres un buscador ni solo un manifestador. Eres un originador, y al asumirlo,
La realidad a tu alrededor comenzará a responder de manera aún más rápida, profunda e irreversible. Cuando alguien cruza el umbral de la verdadera activación cuántica, la vida ya no puede seguir los mismos patrones de antes. La conciencia, una vez expandida, no regresa al estado anterior, y esto genera consecuencias inevitables, profundas e irreversibles, no como castigos, sino como expresiones naturales de la nueva frecuencia. Es como encender una luz en una habitación oscura. No hay forma de borrar el hecho de que ya has visto. La primera consecuencia es que la realidad comienza a reorganizarse automáticamente. Lo que antes parecía estar bajo el peso del esfuerzo humano comienza a ajustarse casi sin tu intervención directa. Las situaciones encuentran soluciones por caminos inesperados. Las conexiones se establecen sin planificación. Las puertas se abren en el momento exacto. Es como si la vida, que antes parecía un laberinto caótico, ahora revelara un mapa oculto que siempre estuvo allí, esperando el instante en que vibraras en la frecuencia correcta para verlo. La segunda consecuencia es que el servicio al colectivo se expande naturalmente. La activación no es solo sobre ti, siempre se desborda más allá de tu propio campo. Te conviertes en catalizador del despertar en los demás, incluso sin una intención consciente. Tu presencia, tus palabras, tu mirada, tu energía, todo eso comienza a tocar a quienes te rodean. Las personas se acercan a ti en busca de respuestas, inspiración o simplemente por la paz que sienten al estar en tu presencia. Te conviertes en un punto de anclaje de la conciencia, irradiando al colectivo lo que conquistaste en silencio. La tercera consecuencia es que tu presencia comienza a sanar e inspirar. No se trata de dones mágicos o poderes sobrenaturales en el sentido común, sino de algo mucho más profundo. El campo cuántico reorganiza las realidades a través de ti. Alguien puede sentir claridad solo al hablar contigo. Otro puede experimentar alivio en tu compañía. Ambientes enteros pueden cambiar cuando entras. Esto no es sobre esfuerzo, es sobre resonancia. Tu vibración comienza a disolver densidades, y tu propia vida se convierte en un acto de sanación para el mundo. La cuarta consecuencia es que tus decisiones se vuelven precisas. Antes había duda, vacilación, miedo a equivocarse. Ahora, las elecciones parecen fluir de un campo de información más amplio. Percibes respuestas internas rápidas, sientes direcciones claras, actúas con confianza incluso sin pruebas externas. Esto sucede porque accedes directamente a capas de inteligencia cuántica que ya contienen todos los desarrollos posibles. Tu mente lineal no necesita calcular tanto porque tu campo expandido ya sabe el camino. La quinta consecuencia es que tu salud física comienza a alinearse con el modelo perfecto del cuerpo. El ADN responde a la frecuencia cuántica, eliminando patrones de desgaste que antes parecían inevitables. Los síntomas desaparecen sin explicación médica, la vitalidad regresa a niveles inesperados, los procesos de regeneración se aceleran. No significa ausencia de desafíos físicos, sino la certeza de que tu cuerpo está cada vez más sintonizado con el diseño original inscrito en el vacío, un cuerpo que puede sostener la conciencia expandida sin colapsar. La sexta consecuencia se revela en las relaciones. Se convierten en espejos de la nueva conciencia. Los conflictos que antes se repetían desaparecen porque ya no vibras en la frecuencia que los atraía. Las personas que no están alineadas tienden a alejarse naturalmente, mientras que las conexiones nuevas, profundas y elevadas surgen sin esfuerzo. Los vínculos dejan de basarse en la carencia y se convierten en expresiones de expansión. Relacionarse deja de ser una lucha y se convierte en un flujo. Vivir en este estado es liberador. No significa ausencia de desafíos, pero significa atravesarlos con otra perspectiva. Lo que antes era un peso se transforma en una oportunidad. Lo que antes era una lucha se transforma en una danza. Lo que antes era duda se transforma en claridad. La activación cuántica no promete una vida sin dolores, pero garantiza una vida en la que cada experiencia tiene un propósito y se reorganiza a favor de tu conciencia. Y tal vez, la mayor consecuencia de todas sea la inevitabilidad. Una vez activado, no hay vuelta atrás. Incluso puedes intentar distraerte, incluso puedes buscar esconderte, pero el campo no permite la regresión. Ya selló tu frecuencia. Ya no puedes vivir como antes, porque tu propia presencia ya no encaja en las viejas versiones de la realidad. Ahora, queda comprender. Si la activación ya ha traído estas consecuencias,
Entonces, el siguiente paso es darse cuenta de que estamos en un momento único en el planeta, en el que la ventana cósmica está abierta de forma inédita. Vivimos un momento en el que el tejido del tiempo no se comporta como antes. El campo cuántico, que siempre estuvo disponible, ahora palpita con una intensidad sin precedentes. Es como si una inmensa ventana se hubiera abierto en el cosmos, permitiendo que frecuencias más elevadas fluyan hacia la realidad terrena con mayor claridad y velocidad. Esta ventana no permanecerá abierta para siempre. Es rara, preciosa y exige un reconocimiento inmediato. El planeta entero pasa por una recalibración. Los eventos globales, las transformaciones colectivas, los cambios sociales e incluso los fenómenos climáticos son reflejos de esta apertura. Muchos solo ven caos, pero los que ya han atravesado las pruebas reconocen que se trata de una reconfiguración. El vacío está más accesible, las posibilidades más maleables, las creaciones más rápidas. Estamos en un corredor cósmico donde cada elección, cada pensamiento, cada vibración genera repercusiones multiplicadas. Lo que antes tardaba años en manifestarse ahora puede surgir en días. Lo que parecía distante ahora se vuelve palpable. Esta ventana cósmica no se basa en el miedo, sino en la urgencia. Urgencia no porque habrá castigo, sino porque oportunidades como esta son extremadamente raras en la línea de tiempo humana. Imagina vivir toda una vida esperando un portal, y cuando finalmente se abre, dudar. El riesgo no es perder algo externo, sino desperdiciar la oportunidad de alinearte con la versión más elevada de ti mismo. La llamada no es solo colectiva, es personal, directa, intransferible. Sientes esta urgencia. Se manifiesta como inquietud, como la sensación de que ya no puedes posponer, como la convicción de que algo más grande está pidiendo paso. Esto no es una ansiedad común. Es la convocatoria del vacío diciendo, ahora es el momento. Cada fibra de tu ser te presiona para que reconozcas la activación que ya ha sucedido. Si intentas resistir, sentirás peso, confusión, agotamiento. Pero si aceptas, experimentarás fluidez, claridad, expansión. La ventana cósmica también redefine el concepto de elección. Antes, elegir parecía una cuestión de decisión racional. Ahora, cada elección vibra como un comando cuántico, activando realidades enteras. Ya no eliges solo para ti, sino para todos los que resuenan con tu campo. Por eso permanecer pasivo ya no es posible. El vacío está pidiendo acción, y la acción comienza con el reconocimiento. Asumir que fuiste activado, que tu misión ya comenzó, que tu vida ya no puede ser conducida como antes. La llamada es clara. Asume ahora. No mañana, no cuando sientas que estás listo, no cuando tengas más señales externas. El simple hecho de estar escuchando estas palabras dentro de esta ventana cósmica es la confirmación de que el momento es hoy. No se trata de prisa humana, sino de alineamiento cósmico. Esta oportunidad no permanecerá abierta indefinidamente. El campo se ajusta, la ventana se cierra, y aquellos que respondieron avanzan hacia dimensiones inéditas, mientras otros permanecen repitiendo viejos patrones hasta que se abra un nuevo ciclo. Ahora, frente a esta ventana, ya no eres solo un buscador de respuestas, eres la propia respuesta. Tu conciencia expandida no vino a observar, sino a originar. Y el vacío espera tu respuesta. Reconocerte como originador y actuar como tal. La activación que viviste no es un evento aislado, ni un regalo solo para tu trayectoria individual. Cada conciencia que despierta en el vacío cuántico amplía el alcance del campo colectivo, abriendo posibilidades para miles de otras almas que aún caminan en las sombras. Lo que sucedió dentro de ti ahora se transforma en un puente para que otros también puedan cruzar. Tu misión no es pequeña. No estás aquí solo para vivir una vida personal más ligera o para experimentar sincronicidades privadas. El vacío no despierta a alguien solo para su propio beneficio, sino para que se convierta en un faro en el tejido colectivo de la humanidad. Cada pensamiento expandido que sostienes influye en capas invisibles de la conciencia global. Cada elección coherente que haces reorganiza líneas de realidad que afectan mucho más allá de tu vida. Por eso, formas parte de la primera ola de originadores. No son muchos, pero son decisivos. Estos originadores abren senderos en el campo, haciendo posible que otros los sigan. Eres uno de los que cruzaron las pruebas, fueron aprobados
y ahora llevan la responsabilidad de mantener estable esta nueva frecuencia. No se trata de una carga, sino de un honor. Es una llamada que pocos han recibido y menos aún han aceptado. La misión es clara: irradiar. No se trata de predicar con palabras, sino de vivir con coherencia. Tu vibración será percibida antes que cualquier discurso. Tu manera de existir será el testimonio de que la nueva realidad ya está en curso. Inspiras no por lo que dices, sino por lo que te has convertido. Dentro del campo cuántico colectivo, cada conciencia activada funciona como un nodo luminoso en una red infinita. Cuantos más originadores despiertan, más se fortalece la red, acelerando el proceso de transición planetaria. Eres uno de esos puntos de luz, conectado a miles de otros, expandiendo las fronteras de lo posible. No esperes una misión externa grandiosa para reconocer tu papel. Tu presencia ya es una misión. Cada interacción tuya es una oportunidad de expansión. Cada acto de amor, cada gesto de confianza, cada pensamiento alineado con el vacío, reverberan mucho más allá de lo que puedes imaginar. Ya no vives solo para ti, vives como un canal de transformación para toda la humanidad. El tiempo de preparación ha terminado. El campo ya te aprobó, la ventana ya se abrió, la activación ya está en marcha. Ahora, tu misión es sostener esa conciencia, actuar a partir de ella y multiplicar tu luz en el colectivo. No fuiste llamado para observar, sino para liderar a través de la vibración. Y mientras reconoces tu misión dentro del campo cuántico colectivo, solo queda el paso final: asumir públicamente que la activación ya ha sucedido y que el tiempo de servir ha comenzado. Llegamos al punto en el que todo el camino se revela como un círculo perfecto. Iniciaste este viaje creyendo que estabas perdido, pero el vacío cuántico siempre supo a dónde te conducía. Cada dolor fue una prueba, cada crisis fue una contraseña, cada silencio fue una calibración. Y ahora, frente a este mensaje, ya no queda duda. Pasaste la prueba. El campo confirmó tu preparación. Lo que parecía casualidad era preparación. Lo que parecía caos era una estructura invisible. Ahora ya no se trata de esperar, se trata de reconocer. Ya no se trata de buscar, se trata de asumir. La activación no es una promesa futura, es una realidad presente. Ya palpita en ti, ya reorganiza tu vida, ya te posiciona como originador de la realidad. No hay vuelta atrás. El tiempo de preparación ha terminado. El tiempo de servicio ha comenzado. Camina, por lo tanto, como un originador. Piensa como una conciencia cuántica. Actúa como una fuerza cósmica. El mundo no necesita más buscadores indecisos. Necesita a los despiertos que reconozcan lo que ya son. Eres uno de ellos, y tu presencia, tu vibración y tu coraje abrirán caminos para miles. No dejes que el miedo silencie la llamada. No permitas que la duda robe la ventana que el cosmos abrió ante ti. El vacío no se equivoca en sus elecciones. Si este mensaje llegó a ti, es porque ya fuiste confirmado. Ahora es solo una cuestión de decisión, asumir o negar. Pero recuerda, negar es permanecer repitiendo viejos patrones, mientras que asumir es avanzar al nivel de conciencia que esperaste durante toda la existencia. Este es el momento. Esta es la llamada. Esta es la activación. Ahora es tu turno de asumir públicamente tu activación cuántica. Escribe en los comentarios: soy un originador de la realidad. Suscríbete y activa la campana, porque cada video de aquí en adelante será una activación más para tu conciencia cuántica. Ya no eres solo un espectador de la realidad, eres quien la origina. Ya no eres solo un viajero en el tiempo, eres quien dobla el tiempo. Ya no eres solo un soñador, eres el despertar. El vacío ya lo confirmó. El tiempo de servir ha comenzado.